Bienvenidos a este análisis en que exploraremos la sección Girando el Dial que aparecía en la revista PBT en los años 50. Un gusto acompañarlos en este recorrido. Les proponemos hoy un viaje sonoro, sí, una inmersión en lo que fue la radiofonía argentina de mediados del siglo XX. Ajá. ¿Y nuestra guía cuál va a ser? Bueno, la popular revista PBT y su sección, bastante picante, Girando el Dial. Sí, era un verdadero hervidero de comentarios, de chismes también, y de críticas sobre el universo radial de entonces. Para esta exploración, contamos con extractos directos de Girando el Dial, tal como se publicaron en PBT. Y para darles el marco adecuado, nos apoyamos también en análisis contextuales sobre la radio de la época. Exacto, como los que encontramos en textos como La Radio Argentina en los 50, Arte y Crítica, o Medios Ayer y Hoy. Fuentes importantes para entender el contexto. Nuestra misión hoy, bueno, descubrir qué resonaba en los receptores de aquellos años. Quiénes eran las voces, los rostros que cautivaban al público. Y que despertaba aplausos, pero también que era blanco de críticas, a veces muy duras. Queremos entender, digamos, cómo funcionaba por dentro esa industria en su llamada Edad de Oro. Siempre a través del cristal, a veces un poco indiscreto, de esta sección periodística. Empecemos por situarnos en esa atmósfera, ¿le parece? Me parece perfecto. Pensemos en la Argentina de los 50. La radio, bueno, no era un simple electrodoméstico más. Para nada. Era el corazón cultural y sonoro de la vida cotidiana. Vibraba en cada hogar, por supuesto, pero su eco se extendía a los cafés, a los talleres, A las reuniones familiares. Era una presencia constante, sí. Un sonido que tejía la trama social de la época. precisamente. Y en ese paisaje sonoro tan denso, Girando el Dial en la revista PBT, bueno, actuaba como un sismógrafo muy sensible del ambiente. Sí. Mezclaba con un estilo muy particular los entretelones del naciente Star System criollo. Lo que hoy quizás llamaríamos chismes, ¿no? Tal cual. Con críticas a veces elogiosas, pero frecuentemente bastante severas sobre programas y artistas. Reflejaba sin duda el sentir de una parte importante del público. Y sus columnistas, como Nelly Berón o Tito Nicuento, usaban un lenguaje directo, casi cómplice. Sí, mencionaban el uso de compañero, viejo, ñato, buscando esa cercanía con el lector que a su vez era oyente. Muy particular. Es fascinante esa mezcla. Detengámonos un momento en ese Star System que Girando el Dial ayudaba a construir y a la vez a escrutar. Fomentaba una relación casi íntima, ¿verdad? Sí, publicaban detalles que hoy quizás parecerían triviales, pero que alimentaban la curiosidad popular. Contratos importantes, Ajá. como la compra de un piso por Julia de Alba por $250,000 de la época. Una verdadera fortuna. Sin duda. Una fortuna. Y se seguían con atención los movimientos de las figuras. Claro. Si Nico Carballo viajaba a Europa, si Herminia Lorente se iba a México. Exacto. Eran noticias que generaban conversación. Y el fervor popular se medían datos concretos, ¿eh? A ver. Mencionaban, por ejemplo, los kilos de cartas que llegaban para el cantor Héctor Casas. Se palpaba esa conexión directa entre el ídolo y su público. Qué notable. Y desfilaban nombres que eran leyenda o que estaban en pleno ascenso. Sí, claro. Alberto Castillo, el cabezón, del que decían que seguía embalado con su éxito arrollador. Héctor Casas, el morocho. Cuya voz que cautiva era objeto de admiración permanente. Carmen Duvall, ya consagrada como estrella del tango en LR1, Radio El Mundo. Las parejas protagónicas del radioteatro, Jorge Salcedo y Dora Ferreiro, o Alma Vélez y Fernando Labat, paralizaban al país con sus historias. Y no olvidemos figuras que trascendían el micrófono, ¿no? Laura Hidalgo interpretando a Cleopatra en adaptaciones radiales. O el mismísimo Hugo del Carril, de quien se destacaba siempre su sinceridad de artista. Existía, además, una notoria preocupación por la imagen, por el glamour asociado a la radio. Sí, eso es interesante. Se comentaba si Carmen Duvall lucía rejuvenecida. Mira vos. O se detallaba el vestuario de Sabina Olmos. La radio, en cierto modo, también se veía, no solo se escuchaba. Pero lo interesante, como vos decías antes, es que no todo era celebración ni glamour. No, claro que no. ¿Cómo se manifestaba esa beta crítica tan marcada en Girando el Dial? ¿Cuáles eran, digamos, las principales preocupaciones?
Yo diría que había como 3 grandes ansiedades recurrentes en esas páginas. Primero, una constante exigencia de calidad y sobre todo, de originalidad. Ah, la originalidad. Sí, había un lamento persistente por la falta de renovación. Por ejemplo, se preguntaban, ¿dónde está el libro radial para ella?, refiriéndose a Diana Maggi, una figura popular que consideraban desaprovechada. Por falta de buenos libretos, claro. Exacto. Se notaba una impaciencia ante la repetición de fórmulas. Querían cosas nuevas. Entiendo. Esa búsqueda de lo nuevo, de lo creativo. ¿Y la segunda ansiedad? La segunda era una batalla frontal contra lo que percibían como vulgaridad. Vulgaridad. Fuerte. Sí, había denuncias muy directas contra los chistes de mal gusto, el uso de recursos chabacanos y la chabacanería, especialmente en los programas cómicos. Ajá. Los programas de verano, a menudo quizás más improvisados, eran blanco fácil. Se los tildaba de chatos, vulgares, poco cuidados. Era una defensa de cierto decoro, sí, de cierto nivel que sentían amenazado. Chabacanería, una palabra que resonaba fuerte en esas críticas. Y llegaban a señalar directamente a artistas o programas. Por supuesto, la crítica no era abstracta, para nada. Podían apuntar a un humorista específico, como uno conocido por el seudónimo Toc, Mira, o a comentaristas como un tal Profesor Badú. Se quejaban amargamente de los comentaristas deportivos que, según la crónica, solo sabían gritar y gritar. O de actores que engolaban la voz de forma artificial, casi caricaturesca. qué detalle. Incluso cuestionaban decisiones de producción. Llegaron a criticar al director artístico de una figura como Tita Merello por improvisar en plena transmisión. No tenían reparos, ¿eh? Qué directo, realmente. ¿Y la tercera ansiedad que mencionabas, cuál era? La tercera tenía que ver con las prácticas de la industria misma. Ya vamos a volver sobre eso, pero ya en las críticas a programas o artistas se traslucía una frustración con ciertas inercias del medio. Por ejemplo. Por ejemplo, la queja sobre tanta gente sin condiciones que lograba espacio en el aire. Se insinuaban favoritismos, falta de criterio en la selección. Claro, pero imagino que también habría espacio para el elogio, ¿no? Para destacar lo que sí consideraban valioso. Absolutamente. Esa misma pluma ácida sabía reconocer y defender el talento genuino. Encontrás elogios encendidos a figuras como Aldo Calderón, de quien decían que tenía un ángel adentro. Qué lindo. O afirmaciones categóricas sobre la cantante cubana Olga Guillot. Digo sí, que es artista. Se valoraba la sinceridad de Hugo del Carril, como dijimos, o la maestría de Abel Santa Cruz en la difícil tarea de escribir para el público infantil. Ajá. Incluso se animaban a sugerir, ¿por qué no darle un programa a Melita Vargas, reconociendo su versatilidad? O sea, no era una crítica destructiva por sistema, sino que buscaba elevar el nivel general, parecería. Exacto. Y también denunciaban lo que consideraban injusticias. Dolía leer, por ejemplo, que una actriz de la talla de Nidia Reynal estuviera sin micrófono. Increíble. O que una cantante de sugestión y calidad como Mecha Bazán fuera programada en un horario marginal, casi escondida. Había una defensa apasionada del mérito artístico frente a otras consideraciones. Mencionaste antes las críticas a las prácticas de la industria. Profundicemos un poco ahí. ¿Qué problemas estructurales revelaba girando el dial? Bueno, uno de los fantasmas que recorría esas páginas era la famosa recomendación. Ah, sí. Un clásico. Un clásico, lamentablemente. Se la llegaba a calificar como el mayor de entre los muchos males de la radio. La denuncia era clara. A través de influencias o contactos, cualquier número, sin importar su valor artístico real, conseguía un espacio precioso en las emisoras. Desplazando a otros, seguramente. Muchas veces desplazando a quienes sí tenían talento, pero carecían de padrinos. Suena familiar esa queja. Uf, una queja que atraviesa épocas, ciertamente. Otro punto muy criticado era la debilidad o, directamente, la ausencia de verdaderas direcciones artísticas en muchas radios importantes. ¿A qué se referían con eso? Bueno, a que no había un criterio claro, una línea artística definida. Se decía que, ante esa falta de rumbo, se terminaba aceptando cualquier cosa, lo que provocaba un abaratamiento general de la calidad. Entiendo. Irónicamente, señalaban que las oficinas de control existían solo en los papeles. Una crítica fuerte a la gestión interna.
Es decir, una falta de criterio y de exigencia desde adentro mismo de las emisoras. Eso era. Exactamente. Y eso se vinculaba con otro problema, el desgaste creativo. De los autores. Sí, de los autores exitosos, los que pegaban con el gusto del público, eran asediados por los avisadores y las propias radios para que produjeran más y más. Claro, la máquina de hacer éxitos. Claro. Terminaban escribiendo varios programas a la vez, lo cual inevitablemente iba en desmedro de su calidad primigenia. Se llegaba a lamentar, se acaban los genios escritores. ¡Qué paradoja! Mientras se decía eso, había escritores con capacidad que no encontraban lugar. Esa era la otra cara de la moneda que también señalaban. Directores que se quejaban por la falta de buenos libretos, mientras que escritores con oficio y talento no encontraban dónde ofrecer sus creaciones. Un desajuste. Sí, un desajuste notable. Y a todo esto se sumaba un descuido general en ciertos detalles que irritaban mucho a los columnistas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, locutores que omitían repetir los títulos de las canciones que presentaban, glosas o comentarios considerados antirradiales por su estilo demasiado literario y no pensado para el oído, o incluso baches técnicos inexplicables durante las transmisiones desde teatros. Pequeños detalles, pero que sumaban a una sensación de falta de cuidado. Un panorama complejo entonces, con mucho brillo sin duda, pero también con sombras importantes. Tal cual. Ahora bien, a pesar de todas estas críticas y problemas, lo que también emerge con muchísima fuerza de estas crónicas es una programación increíblemente rica y variada, ¿verdad? Sin ninguna duda, el rey indiscutido, como ya dijimos, era el radioteatro. Las páginas de Girando el Dial están repletas de títulos que marcaron una época. A ver, recordemos algunos. Mencionan, por ejemplo, Las aguas bajan turbias con Jacinto Herrera y María Concepción César en LR1 Radio El Mundo. Una mujer diferente con el dúo estelar de Alma Vélez y Fernando Labat en LS10. Clásicos. La adaptación de Cleopatra con Laura Hidalgo también en El Mundo. El pequeño César con Dora Ferreiro y Luis Pérez Aguirre. Bajo dos banderas con Alfonso Amigo y Meneca Norton. O comedias como Millonaria y Sin Historia con Mabel Lando y Bordiñón Olarra. Eran verdaderos sucesos populares, ¿eh? Se paralizaba el país literalmente. ¿Y la música? ¿Qué lugar ocupaba? Un lugar central y muy diverso. El tango y el folclore, por supuesto, tenían un espacio de privilegio. Figuras como Carmen Duval, Héctor Maudré o la orquesta de Aníbal Troilo junto a Edmundo Rivero en programas como Rincón Porteño de Radio El Mundo. Se elogiaba a conjuntos folclóricos que empezaban a sonar fuerte, como Los Fronterizos, o a solistas como Hugo de la Silva. bien nuestro. Pero la oferta iba mucho más allá. Había una presencia notable de jazz y música internacional. Blackie, por ejemplo, presentaba conciertos de jazz en LR3 Radio Belgrano. Blackie. Héctor Lomuto y su orquesta de jazz típica argentina triunfaban en el mundo y se anunciaban con bombos y platillos las actuaciones de estrellas internacionales que visitaban Buenos Aires. ¿Quiénes venían? Charles Trenet, María de Luz, la ya mencionada Olga Guillot, Imperio Argentina, Miguel de Molina. Una cartelera impresionante. Realmente. Incluso la música clásica tenía su espacio, con ciclos prestigiosos como los grandes conciertos General Electric en Radio El Mundo, o recitales de pianistas como Liliana Starita en Radio Splendid, LR4. ¡Qué abanico! Tango, folclor, jazz, internacional, clásica. Y mencionaste el humor, que aunque criticado, también estaba muy presente. Sí, era muy popular, aunque siempre bajo la lupa crítica. Se mencionan programas como Las Tatinadas en LR3 Radio Belgrano, y había otros formatos. Los concursos con animadores como Iván Casado, de quien decían que ganaba 20,000 pesos por mes. Una cifra. El periodismo especializado, con audiciones como Cinesíntesis en Radio Libertad, LS10, o entrevistas a figuras del cine como Olga Zubarry. Y la programación infantil, donde, a pesar de las críticas a la chatedad general, se destacaba la labor de Abel Santa Cruz. Realmente un mosaico sonoro muy completo. Las crónicas mencionan una cantidad enorme de títulos de programas. Galería de hombres sin lustre, Sin ley, El Tribunal de la Vida. Famosas canciones, Romances a media tarde, Mercado de Abasto, La Redacción, Pichuca y yo. Da la sensación de una radio llena de vida, de propuestas, de actividad constante. Exacto.
Una radio que en gran medida se hacía en vivo, con público en los auditorios, generando una experiencia muy colectiva. La gente iba a la radio, como hoy quizás se va al teatro o al cine. Y justamente eso nos lleva a una reflexión interesante, basada en parte en lo que sugieren análisis como el de Medios Ayerio. Ajá. Al leer sobre esa experiencia, la radio en vivo, los auditorios llenos, ese acto casi comunitario de escuchar, y compararla con el consumo actual de contenidos que tiende a ser mucho más individual, a demanda, ¿no? Mediado por dispositivos personales. Sí, muy distinto. ¿Qué reflexiones surgen? Se percibe que algo esencial se ha transformado, quizá perdido, en esa transición del espacio compartido al consumo más personal y fragmentado. Es una pregunta muy pertinente y profunda, ¿sí? Lo que estas crónicas de Girando el Dial nos muestran, sin lugar a dudas, es una edad de oro marcada por una tensión fundamental. ¿Cuál sería? La tensión entre una popularidad masiva, arrolladora, y una preocupación constante, casi obsesiva por momentos, por la calidad artística y técnica. No era un medio complaciente consigo mismo, o al menos había voces influyentes que no lo dejaban serlo. Y en ese escenario la crítica mediática, como la de PBT, jugaba un papel clave. Fundamental. Secciones como Girando el Dial no eran un mero adorno o un espacio para el chisme superficial. Actuaban como portavoces de una audiencia que se sentía exigente, participativa, con derecho a opinar sobre lo que escuchaba. Ajá. Eran un actor más y muy influyente dentro del ecosistema radiofónico de la época. Haciendo un balance final, entonces. Hemos recorrido la centralidad indiscutible de la radio en la vida argentina de los años 50. Ciertamente. Hemos espiado, a través de Girando el Dial, tanto el brillo como las sombras de ese incipiente Star System. Confirmamos la asombrosa diversidad de programación, desde el radioteatro que paralizaba al país hasta la música en todos sus géneros y el humor siempre bajo la lupa. Y sobre todo, creo, hemos sido testigos de esa batalla constante, librada por críticos y una parte del público, por la calidad, la originalidad y el profesionalismo en el medio. Quizás, pensando a futuro, el legado más perdurable de esa era no sean solo los nombres de las estrellas o los títulos de los programas que hoy evocamos con nostalgia. Sino que, Tal vez lo más trascendente sea la propia intensidad del debate público que la radio era capaz de generar sobre sí misma, sobre su función social, sobre la calidad de sus contenidos. un debate interesante. Sí, un debate fogoneado por una crítica activa, vigilante, y por una audiencia que se sentía interpelada y con derecho a exigir. Y eso nos deja flotando una última reflexión. A ver, Con esa misma intensidad, con ese rol formativo de la opinión respecto a la calidad, la ética y el impacto de los medios y los contenidos que consumimos masivamente en la actualidad. Una pregunta que resuena fuerte, sin duda. Bueno, esto es todo por ahora. Un placer haber compartido este análisis. Nos encontraremos analizando, en otro encuentro, Crónicas del siglo pasado, siempre presentadas por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.